Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les voy a mostrar una pequeña validación de formularios utilizando únicamente HTML, CSS y JavaScript. La validación se hace originalmente con JavaScript. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Tenemos nuestro formulario con unos datos sencillos, por ejemplo nombre, correo, aquí para verificar si es femenino o masculino y para aceptar términos. El formulario funciona de la siguiente manera. Si no tenemos ninguno de estos datos seleccionados, pues nos va a pedir que ingresemos esos datos, ingresar nombre, correo, sexo y términos. Empezamos por agregar, por ejemplo, nombre y nos va a decir que ingresemos correo. Si ingresamos correo, un correo cualquiera, nos pide que ingresemos un correo válido. Entonces ponemos un correo válido y ya nos lo quitará, pero nos faltará todavía sexo y términos. Estamos en un sexo, por ejemplo, y ya no solo nos queda términos, y al finalizar, al que ya tengamos todo nuestro formulario completo, le damos a registrar y será enviado el formulario, como pueden ver aquí. Bueno, pues sin nada más que decir, empecemos. Bien amigos, pues para empezar hay que tener nuestros principales archivos o documentos que vayamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar nuestro index HTML, nuestros scripts JS y nuestros estilos .css. Bien, ahora vamos a empezar por crear nuestro cuerpo HTML. Vamos a ponerle de nombre validación formulario. Voy a empezar por crear un contenedor Después de esto voy a ir directamente a crear el formulario, que va a tener una clase llamada form, y por si acaso le voy a poner un ID también llamado form. Para continuar voy a agregar un input de tipo texto, que va a ser donde va a tener el nombre, que le voy a poner, pues como va a ser para el nombre, le voy a poner nombre como nombre. Placeholder le voy a poner ingrese nombre. Después de esto vamos a crear otro input de tipo texto. En este caso va a ser para el correo, entonces le pongo correo de nombre. Placeholder ingrese correo. Para continuar voy a agregar unos botones radio button, entonces tengo que agregarlo en un div que los va a contener. Los voy a poner, por ejemplo, form radio, y vamos a ponerle de tipo input, va a ser de tipo radio, va a tener el nombre del sexo, y después voy a agregar un label que va a ser para el sexo y va a decir masculino. Vamos a agregar otro botón de estos, pero en este caso va a cambiar solamente aquí, que va a ser femenino. Listo. Para continuar voy a agregar otro contenedor con la misma clase que vamos a poner. No va a ser específicamente para radio, pero va a ser para un checkbox, un poco similar, ¿verdad? Aunque pueden cambiarle el nombre si lo desean. Vamos a ponerle de tipo checkbox. Lo voy a poner un nombre términos, y vamos a ponerle un label que diga términos, y va a decir acepta términos y condiciones. Bien, después de este div voy a agregar un UL, perdón, donde voy a agregarle la clase error. Aquí voy a mostrar los mensajes en dado caso de que no se haya puesto nombre, correo o las validaciones que vayamos a realizar correspondientemente. Voy a agregar para pruebas ahorita unos datos, unos párrafos en ese nombre, y vamos a agregar para poder hacer unas pruebas con nuestros estilos. Bien, lo dejamos aquí. Y para finalizar vamos a agregar nuestro botón. Vamos a agregar nuestro input de tipo submit, que va a decir registrarse, por ejemplo. Perfecto, listo. Ahora vamos a tener que agregar nuestra hoja de estilos. Vamos a agregar nuestros estilos CSS, y también hasta el final vamos a tener que agregar nuestros scripts JS.
Bien, ya tenemos los dos archivos agregados. Si nos vamos a abrir abrimos nuestro navegador web, vamos a abrirlo por acá y vamos a correr con Live Server. Aquí tenemos para correrlo con Live Server, lo abrimos y tenemos, hasta ahorita tenemos esto, ¿verdad? Bien, lo voy a poner aquí un poco y voy a poner aquí. Bien, después de eso vamos a irnos a nuestro, lo voy a poner así para poder editar esto. Vamos a ir viendo. Ok, vamos a poner nuestros estilos y vamos a empezar por agregarle a nuestro contenedor. Vamos a ponerle un width, vamos a hacerlo pequeño, 600 píxeles, un margin 0 auto. Bien, con eso estamos logrando que se centre todo el contenedor con un ancho de 600 píxeles. Ok, perfecto. Después de esto, a nuestra clase formulario, que la tenemos con la clase form, vamos a agregarle un display de tipo flex. Vamos a ponerle también flex direction, le vamos a poner tipo columna, y justify content le vamos a poner centrado. Align item también centrado. Vamos a ponerle que tenga un width de 400 píxeles. Vamos a también centrarlo dentro del container. 0 auto. Vamos a ponerle un box shadow. Yo aquí ya tengo las medidas que estuve probando, que se ve que queda un poco mejor. Y vamos a poner 0. A 0.4. Ahí lo tenemos. Y para finalizar, en el for vamos a agregarle un padding de 40 píxeles. Ok, vamos a ver cómo se ve. Y quedaría de esta manera nuestros estilos. Bien, vamos a continuar. Lo que estamos haciendo, bueno, le voy a explicar un poco aquí este paso. Lo puse como display flex porque en realidad va a estar almacenando estos datos en conjunto. Esto es en conjunto, esto es en conjunto y esto es en conjunto. Y al finalizar también ¿verdad? Por eso quiero que aparezca en columna, uno debajo del otro. Bien, después de eso vamos a agregarle un poco de estilos a los inputs. En este caso va a ser para todos los inputs van a tener un margin de 10 píxeles. Ok, aquí se ve una separación. Después de eso vamos a agregarle unos estilos a los inputs que tengan de tipo texto. A los inputs de tipo texto vamos a agregarles un width de 100% para que tomen todo el ancho de nuestra clase form o del formulario. Vamos a agregarle border de tipo none, un border button de 2 píxeles sólido. Cuando ponemos sólido automáticamente se pone color negro, aunque nosotros podemos especificar otro color si lo deseamos. Sería de la siguiente manera, ya sea que lo pongamos en hexadecimal o en RGBA o RGB, como queramos. En este caso lo voy a dejar así para que sea negro por defecto. Y lo voy a poner un padding de 10 píxeles. Vamos a ver que llegamos hasta ahora y logramos esto, ¿verdad? Que se le quiten los bordeados de encima y aquí nos agregue esto. Bordes nada más. Bien, para después vamos a agregar a los de tipo al botón. Vamos a agregarle un poco de estilos nada más. Estos son estilos básicos, ¿verdad? No vamos a concentrarnos en eso. Lo importante es la validación que vamos a realizar. Display block para el botón. Después ponemos un width de 100% también. Un background. Aquí le voy a poner un color que será bueno, un color rojo. Vamos a ver cómo queda con el color rojo. O vamos a cambiarlo un poco, ¿verdad? Vamos a ponerlo un poco, ¿qué tal? Así, ahí está bien ese color. Ustedes lo pueden cambiar a su gusto. Vamos a ponerle un border, no, para que no tenga ningún border. Un padding de 15 píxeles. Color que sea blanco. Un font size de 18 píxeles. Que tenga un border
radius de que será 0. Vamos a ponerle que en la esquina superior izquierda tenga 0, en la esquina superior que será derecha también tenga 0, abajo tenga 5 píxeles, la esquina inferior derecha tenga 5 píxeles, la esquina inferior izquierda tenga 5 píxeles. ¿Qué estamos logrando? Vamos a ver qué logramos. Parece que, perdón, acá me equivoqué y sería submit. Ok, para lograr este tipo de efecto, este botón, ¿verdad? Que aquí no tenga ningún border y solamente las esquinas de abajo. Y estamos logrando este tipo de formulario. Bien, después vamos a agregarle los estilos a nuestra clase de errores para que nos muestre de un color diferente. Punto errors. Errors. Le vamos a ponerle un background de color. Aquí tengo el color también, ya es un RGBA. Ponemos este color, va a tener un padding de 10 píxeles arriba y abajo y 20 píxeles a los lados. Va a tener el color el color del texto va a ser rojo, la alineación va a estar al centro y va a tener, bueno, ahorita vamos a ponerle display block en este caso. Ahorita de momento lo vamos a cambiar con JavaScript. Y que estamos logrando esto. Bien, para después vamos a agregarle otros estilos también al texto, ¿verdad? A los párrafos. Le vamos a poner solamente que tengan un margen de 5 píxeles arriba y abajo de 5 píxeles y 0. Ok, para lograr una pequeña separación entre ambos. Bien, así es como quedaría. Para nuestro script vamos a tener que mandar a llamar el formulario en sí. Voy a meterlo en una constante, le voy a poner nombre for y voy a ponerle document.querySelector y va a ser el que tenga el ID formulario. Aquí vamos a utilizar el ID. Bien, es el que tenemos desde aquí. For. Copiamos para verificar que sea correcto. Ya tenemos nuestro formulario. Después de eso vamos a poner en una constante el nombre, que va a ser igual a el formulario punto, y en este caso sería nombre. Aquí lo tenemos. Bien, vamos a verificar si lo tiene, si tiene el nombre. Por ejemplo, en este caso vamos a poner un console.log y vamos a agregar el nombre. Vamos a imprimir en consola. Vamos a darle 12, vamos a agregar esto por el lado derecho. Aquí lo tenemos, vamos a la consola y aquí tenemos el nombre, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, la etiqueta de input nombre. Aquí tenemos todo. Vamos a acceder específicamente a su elemento. Todos estos son los elementos que tiene este input, pero a nosotros nos va a interesar uno en específico, que sería el value. Value vendría siendo lo que cuando nosotros agregamos algo aquí, eso sería value. Entonces ese es el que nos interesa a nosotros. Bien, ya que lo tenemos, vamos a código nuevamente y vamos a requerir todos. Vamos a agregar el nombre, el correo, que va a ser igual a for punto, y acá tenemos el input de tipo que lo pusimos con nombre correo. Vamos a agregar también el sexo, y vamos a ponerle for punto y va a ser sexo. Ahorita vamos a ver cómo obtenemos. Bien, vamos a obtener ahorita sexo. Voy a mostrarles cómo se muestra. Sexo nos aparece de diferentes maneras. ¿Cómo nos aparece sexo? Vamos a dar otra validación. Aquí lo tenemos. Y podemos ver, sexo nos aparece en una lista, como una regla de tipo lista, donde nos aparece en la posición 0 el primer radio, que en este caso pues debe ser el masculino, y el siguiente tiene que ser el femenino. Entonces, después de esto vamos a ver cómo podemos acceder a cada uno de ellos, ¿verdad? Porque vamos a acceder como value y vamos a tener que elegir si queremos en la posición el 0 o el 1 en este caso. Bien, luego también voy a querer, vamos a pedir también los términos, y que este es igual a for.términos. Vamos a ver si se llama, aquí está, y lo agregamos. Bien, después voy a agregar una constante de tipo errores,
donde voy a traer al div con la clase, bueno, no sé, en este caso sería el UL con la clase errores, document.errors. Bien, vamos a borrar mientras esto. Al formulario le voy a agregar un evento, que es lo que el evento va a ser el evento de tipo submit. O sea, al momento de yo presionar el botón de enviar, se va a activar el evento submit y va a ejecutar una función. Esta función va a llevar como nombre validar. Bien, después de eso vamos a crear la función validar. Va a recibir un evento y dentro de esta vamos a obtener el UL error y vamos a decirle que sea igual, va a ser igual, bueno, error.inner. Vamos a quitarle o a limpiar cualquier elemento que tenga. En este caso ahorita tenemos esos dos párrafos, ¿verdad?, que nos marcan errores, pero cuando se ejecute validar, lo que va a hacer es va a borrar lo que tenga y va a agregar los nuevos. Después de eso vamos a crear otros 4 elementos más. Uno se va a llamar validar nombre, que va a recibir, vamos a mandarle por parámetro el evento que recibe. Otro se va a llamar validar correo, igual vamos a mandarle el parámetro validar sexo y vamos a mandarle el parámetro. Pues tenemos validar términos y mandamos el parámetro. Bien, ahora nos queda crear estos 4 elementos, estas 4 funciones, perdón. Vamos a empezar por crear la función validar nombre, que recibe como parámetro un evento. ¿Y qué es lo que va a hacer? Vamos a preguntar si nombre.value, lo que veíamos, es igual a nada, o en este caso si nombre.value es igual a nulo. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a errores, vamos a ponerle como estilo le vamos a dar un estilo style.display y le vamos a poner que sea de tipo bloque. Que recordemos que nuestros estilos aquí le debemos de poner no. Bien, entonces le vamos a decir que errors.inner html va a ser igual a lo que tenga más, le va a agregar un li que va a decir ingresa nombre. Bien, y vamos a evitar que sea enviado, para evitar que el formulario, por eso no nos aparece ahorita, porque al darle aparece pero se envía, si se dan cuenta está enviándose el formulario. Para evitar que sea enviado, vamos a hacer el siguiente evento. Vamos a obtener el evento y le vamos a decir que haga un prevent default de esta manera. Vamos a hacer 5 y enviamos y vemos que no se envía el formulario, no ha sido enviado. ¿Por qué? Porque está recibiendo que tiene un error. Como no se ha agregado un nombre, nos está mandando el error y aquí estamos diciendo cuál es el error que tenemos, ¿verdad? En este caso ingresar nombre, aquí lo tenemos y nos aparece aquí ya nuestro mensaje. Ok, hasta que lo agreguemos. Si agregamos un nombre, por ejemplo, vamos a poner aquí un nombre y damos a enviar, registrarse, ahí ya nos deja y nos permite enviar nuestro formulario. Mientras tanto no nos va a permitir. Vamos a hacer lo mismo para validar nuestro correo. Bien, aquí estamos haciendo la misma validación, pero en este caso, se me ha olvidado, sería el correo. Perfecto, me olvidé copiar y pegar. Bien, sería el correo, ¿verdad? Correo que validáramos. Pero para el correo vamos a hacer otra validación aparte de la que estamos haciendo normalmente. Porque ahorita vamos a ver, damos F5 y enviamos. Dice ingresa nombre.
Vamos a ver, aquí está, no estamos haciendo el método validar, aquí lo comentamos, F5 y enviamos. Ahora sí, como pueden ver, dice ingresa nombre e ingresa correo. Si ingresamos nombre, se quita ingresa nombre. Si ingresamos el correo, se ingresa correo. Pero si dan cuenta, agregamos cualquier tipo de correo y vamos a validar también eso, que sea un correo válido. Para ello, después de este if, vamos a entrar a un else y vamos a volver a preguntar lo siguiente. Para hacer la validación tenemos que agregar la siguiente expresión regular, que va a ser validada por un test. La siguiente expresión regular es la siguiente. Con esta expresión regular validamos que sea en realidad un correo. Para eso tenemos que ponerle también punto test y tenemos que validar acá con el correo punto value. Si es esto, quiere decir que sí es un correo y que no va a hacer absolutamente nada. De lo contrario, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser lo mismo que acá, pero con un diferente mensaje que va a decir ingresa correo válido. Bien, ahora vamos a corroborar que esto sea correcto. Ingresamos, nos pide ingresar nombre, ingresamos un nombre y el nombre acepta cualquier tipo de caracteres. Nos pide ingresar correo, ingresamos cualquier tipo de caracteres, le damos registrar y dice ingresa correo válido. No nos permite agregar nada, ni que pongamos un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Fernando, no nos va a dejar hasta que ingresemos un correo válido, hasta que agreguemos un gmail.com, por ejemplo. Y ahí sí ya nos permite. De esa manera estamos validando que sea un correo válido. Después de esto vamos a validar los radio button, que va a ser validar sexo. Les comentamos y nos vamos hasta el final. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer función validar sexo, igual recibe el evento y va a hacer lo siguiente. Esto va a hacer lo siguiente: si sexo, que vendría siendo la variable que tenemos aquí arriba, que serían cualquiera de los dos, en este caso nos va a aparecer sexo masculino y femenino, que aquí van los dos ya. Si sexo en la posición 0, que es lo que le mencionaba, nos aparecían que eran dos posiciones, ¿verdad? Vamos a validar la primera posición. Checked es igual a false, o sea, si no está. Y sexo en la posición 1 punto checked es igual a false. Esto quiere decir que si no están seleccionados, ¿qué es lo que va a hacer? Pues nos va a mandar nuestro mismo caso. Vamos a copiar y pegar aquí nada más y vamos a decir selecciona sexo, por ejemplo. Vamos a poner aquí selecciona sexo. Ok, bien, vamos a verificar que funcione y aquí nos dice selecciona sexo, y si seleccionamos un sexo se nos va a quitar el mensaje. Bien, aunque faltan los otros dos datos, ¿verdad? Pero vamos a trabajar mientras con eso. Y por último vamos a validar el checkbox, el de términos y condiciones. Para ello vamos a hacer la función correspondiente que se llama validar términos. Recibe nuestro parámetro vamos a descomentarlo aquí arriba para que se ejecute. ¿Y qué es lo que va a hacer? Esta creo que es un poco más fácil porque solo tenemos que hacer lo siguiente: si términos punto checked, o sea, si no está, bueno, aquí si lo pusiéramos sin el signo control Z, si lo pusiéramos sin el signo que estamos preguntando si está palomeado, pero queremos hacerlo diferente. Vamos a preguntar si no está palomeado y para eso lo hacemos con el signo que sería el signo de negación. Si no está palomeado, entonces ¿qué va a hacer? Pues nos va a mandar nuestro mensaje de error, nos va a aparecer, le va a agregar display block al contenedor de errores y va a aparecer aquí que acepte términos. Vamos a poner aquí rápidamente acepte términos. Listo. Ahora vamos a dar F5 y damos enviar y vemos que nos dice los cuatro, ¿verdad? Ingrese nombre, ingresa correo, porque no tenemos ningún dato. Empezamos por agregar nombre y nos dice ingresa correo. Perfecto, ingresamos un correo falso y dice ingresa correo válido, nos pide validar el correo. Perfecto. Entonces ponemos aquí Fernando, por ejemplo, vamos a enviar, nos pide que seleccionemos sexo y no nos aparece. Si seleccionamos un sexo,
enviamos y nos pide que aceptemos términos. Y para finalizar aceptamos términos y damos enviar y el formulario será enviado. Bueno amigos, pues eso sería todo por esta práctica. Espero les pueda ser de utilidad. Nos vemos en el siguiente video.